Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes. Tesina para obtener el grado de maestro en criminalística. Maestría en criminalística. Presenta Marta Elizabeth Orozco Medina. Año de egreso 2015. Entomofauna necrófaga presente en Set. Sus escrofa. Con una inhumación incompleta en el periodo de otoño de 2015 en la ciudad de Aguascalientes. Asesor temático, Dr. Aide Martínez Rubalcaba. Asesor metodológico, Dr. Rubén Leonardo Guerrero Macías. Aguascalientes, Aguascalientes, enero de 2019. Antecedentes. La presente investigación se llevó a cabo en la ciudad de Aguascalientes, en la parte poniente del bioterio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el cual se encuentra ubicado en la avenida Guadalupe González sin número, contando con el permiso del jefe de departamento del bioterio Jesús Estrada, que pertenece al Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La vegetación representativa de la ciudad de Aguascalientes es considerada como un matorral xerófilo, según datos de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación escala 1 a 250.000 de INEGI. Tiene un clima templado, semiseco, en el 82% de la superficie, con temperaturas promedio entre 17 y 22 grados centígrados. De latín inhumare, de in, en y humus, tierra, es el acto de enterrar un cadáver. La inhumación debe efectuarse en un tiempo después de ocurrido el fallecimiento, con objeto de tener la certidumbre de la defunción, debiendo observarse los requisitos y términos que las leyes y reglamentos determinen. La inhumación o entierro debe realizarse según el Reglamento de Panteones para el municipio de Aguascalientes en el título primero, capítulo 1, del objeto y conceptos de las 12 y las 36 horas del fallecimiento, salvo que se tenga una sospecha de un hecho presuntamente delictivo o algún tipo de muerte violenta. Para proceder a la inhumación, un cementerio debe proceder con el trámite de servicio y con los documentos que se mencionan en el artículo 16 y artículo 17 del Reglamento de Panteones para el municipio de Aguascalientes. Según datos de la Oficina de Registro Civil de Aguascalientes, existe un mayor porcentaje de inhumaciones en personas fallecidas no identificadas, siendo estas que el total de ellas siempre termina en inhumación en los panteones municipales del estado de Aguascalientes. De las personas fallecidas identificadas, el 63.2% también se procede a una inhumación, siendo que los panteones municipales absorben el 64.8% de estas. Estos son datos a nivel estatal. Planteamiento del problema. Actualmente el conocimiento de la entomofauna necrófaga ha cobrado una gran importancia por los datos que aporta en la resolución de los casos legales, los cuales por desgracia van en aumento tanto a nivel nacional como en el estado de Aguascalientes. La delincuencia es un mal que se presenta de manera común en el estado, de igual manera que a nivel nacional. Es un aspecto por demás importante que aqueja a nuestra población. Por esto, la población mexicana demanda una mayor atención en la seguridad pública por parte de las autoridades federales, estatales y municipales. De ahí la importancia del presente trabajo de investigación, ya que busca apoyar la investigación de algún hecho delictivo con las herramientas que puede brindar la entomología forense. Conforme a los datos estadísticos que proporciona el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el año 2004 el porcentaje de muertes violentas con respecto al total de defunciones en el estado de Aguascalientes fue de 11%, y en el año 2011 12.3%. Con lo que se puede observar que las muertes violentas en el estado de Aguascalientes han ido en aumento, ya que en el año 2004 es mayor el porcentaje para el estado de Aguascalientes que los resultados que se reportan para la República Mexicana, 10.8%. La importancia e interés por realizar este tipo de estudio radica principalmente en la necesidad de contar con las referencias de las especies de insectos necrófagos que existen en la ciudad de Aguascalientes, inicialmente durante un periodo estacional y en un área determinada, para contar con un listado de ellos, que permita, en caso de que las autoridades encargadas de la impartición de justicia requieran verificar el intervalo post-mortem de un cadáver que se llegase a encontrar en estado de putrefacción, además de ayudar a identificar si esa persona fue asesinada en la ciudad de Aguascalientes o trasladada a la localidad. Lo anterior se basa en dos métodos que son útiles para establecer el tiempo de muerte que involucrarán dos procedimientos básicos. El primero consiste en estudiar la secuencia en que los diferentes tipos de insectos llegan al cadáver y el tiempo exacto en que lo hacen, lo que se conoce como proceso de sucesión, ya que esta llegada al cuerpo es constante y sigue un determinado orden en la ecología de las especies. Una vez que se conoce este modelo de sucesión, es posible analizar los insectos presentes en el cadáver y establecer a qué periodo de esta sucesión corresponde y así determinar el tiempo de muerte del cuerpo. Katz y Haskell, 1990, página 125.
El segundo método consiste en conocer cuál mosca es la primera en llegar al cuerpo a colocar sus huevos o larvas. Se denomina especie pionera. Identificando la especie pionera se establece el tiempo de duración de las etapas de desarrollo larval, con base en la cual se determina la edad de las larvas de esta especie pionera que está en el cadáver. Esta edad, junto con el tiempo en que demoró esta mosca en llegar al cuerpo al tiempo de muerte. Katz y Haskell, 1990, página 142. Como se puede observar, la entomología forense no se limita a una metodología para establecer el tiempo de muerte, lo cual le enriquece de manera sustancial su participación en la resolución de casos legales. ¿Será posible determinar el tiempo de descomposición de un cadáver, en este caso de un cerdo, sus scrofa, por medio del conocimiento de la sucesión ecológica de la entomofauna necrófaga? Con base en lo anterior será posible determinar cuáles son las especies pioneras en colonizar un cuerpo en el estado de descomposición. Objetivos. Objetivo general. Identificar las especies de insectos necrófagos presentes en cerdo, sus scrofa, con inhumación completa en el periodo estacional del otoño de 2015. Objetivo específico. Determinar la secuencia de aparición o sucesión de las especies de insectos necrófagos para establecer el tiempo de muerte. ¿Cuáles son las preguntas de investigación? La presente investigación versará respecto a un tema del cual su aplicación en la coadyuvancia en la resolución de algunos de los casos con interés médico-legal está en sus primeras aplicaciones en México y sobre todo en Aguascalientes, del cual surgen algunas preguntas de investigación. 1. ¿Qué es la entomofauna? ¿Qué es la entomofauna necrófaga? ¿Qué es el proceso o técnicas de inhumación? ¿Qué es la inhumación incompleta? ¿Qué es el proceso de descomposición cadavérica? ¿Qué es el cronotanato diagnóstico? ¿Qué es un intervalo postmortem? ¿Es posible determinar el intervalo postmortem según la entomofauna necrófaga presente? ¿Cuáles son los insectos pioneros en un cadáver? ¿Qué es sucesión ecológica de especies? ¿El orden Diptera y Coleoptera son los artrópodos más representativos de la entomofauna necrófaga? ¿La familia Califoridae es la más representativa en la entomofauna necrófaga? ¿Cuál es la aportación de este estudio a la criminalística? ¿Quiénes son los beneficiados con esta aportación y cuáles son los beneficios específicos de esta investigación? Justificación. En la actualidad, el conocimiento de la entomofauna necrófaga ha cobrado una gran importancia por los datos que aportan en la resolución de casos legales. La importancia del presente trabajo de investigación es apoyar a las técnicas de investigación de hechos presuntamente delictivos con las herramientas que brinda la entomología forense, y que ésta no sea limitada a una metodología para establecer tiempos de muerte. Al contrario, busca las bondades de su aplicación para enriquecer los posibles aportes de este método y que puedan derivar para la resolución de los casos. Los análisis cuidadosos de la comunidad de insectos que se encuentran en un cuerpo en un proceso de descomposición, combinado con el conocimiento de la biología del insecto, ecología y las condiciones medioambientales locales, pueden proporcionar valiosas observaciones forenses, tales como la estimación del tiempo de muerte, el movimiento de los restos después de la muerte, revelar lesiones antemortem y la presencia de xenobióticos. La entomología forense constituye una aplicación de la ciencia entomológica a todos aquellos aspectos que pudieran tener relación con el ámbito legal. De estos aspectos, uno de los más relevantes es el relacionado con el cronotanato diagnóstico. Existen, no obstante, muchos de los aspectos aplicados como la emisión de informes periciales sobre la fauna de los productos almacenados, informes biomédicos, etc. Todo ello precisa de un conocimiento de la fauna involucrada en cada caso y del seguimiento del desarrollo de sus ciclos vitales. Por ello, esta investigación da a conocer especies necrófagas de insectos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, en condiciones ambientales en los diferentes periodos estacionales de la ciudad de Aguascalientes, para sentar las bases de la entomología forense en el estado. Resulta de suma importancia el estudio de insectos necrófagos, así como conocer las sucesiones de especies a lo largo del proceso de descomposición del cadáver, siendo el objeto de la entomología forense. El problema reside en la realización de estudios entomológicos pormenorizados en diferentes regiones geográficas, ya que, en la mayor parte de los casos, los datos obtenidos en una región no son válidos en otra, y es por esto que la importancia de saber qué géneros de insectos están involucrados en la descomposición de cadáveres en diferentes zonas de la ciudad de Aguascalientes y así tener un aporte para la construcción del mapa entomológico forense de la ciudad de Aguascalientes. La marcada localización y estacionalidad de los artrópodos hace necesario el estudio de la entomofauna necrófaga en cada uno de los ecosistemas que tengan parecidas condiciones climatológicas, para poder tener bases de datos fiables y poderlas aplicar a las investigaciones judiciales. Y es que gracias al conjunto de estos conocimientos también pueden aclarar situaciones como el traslado de cuerpos tras su muerte o las posibles causas de muerte. Debe señalarse que las comparaciones directas entre cadáveres de animales y de seres humanos son relativamente escasas.
En estos trabajos generalmente se utilizan mamíferos de talla mediana, por su fácil manipulación, ya que algunos de trabajos de composición cadavérica y sucesión de artrópodos implican, por ejemplo, el pesado del cadáver para medir cambios en la biomasa a lo largo del tiempo. Conforme a los datos establecidos que propone el INEGI, en el año 2012 el porcentaje de muertes violentas con respecto al total de defunciones en el estado de Aguascalientes fue de un 12,7% y en el año 2013 de 14,5%, con lo cual se puede observar que las muertes violentas en el estado de Aguascalientes han ido en aumento. Hipótesis. Para Hernández, 2006, las hipótesis correlacionales especifican las relaciones entre dos o más variables. Corresponden a los estudios correlacionales y pueden establecer la asociación entre dos variables. Sin embargo, las hipótesis correlacionales pueden no solo establecer que dos o más variables se encuentran asociadas, sino cómo están asociadas. Estas son las que alcanzan el nivel predictivo y parcialmente explicativo. Página 360 de Hernández 2006. Se teoriza que la entomofauna cadavérica está relacionada con el tiempo de descomposición de un cadáver, teniendo en consideración la temperatura, humedad, condiciones medioambientales y zona geográfica en donde se presenta la muerte. Hipótesis. Los géneros Lucilla y Phanisidae de la familia Califoridae son los pioneros del proceso de descomposición de un cadáver con inhumación incompleta, siendo el cerdo sus escrofa. Hipótesis nula. Los géneros Lucilla y Phanisia de la familia Califoridae no son los pioneros en el proceso de descomposición del cadáver con inhumación incompleta, siendo cerdo sus escrofa. Por lo tanto, estas son las hipótesis que se tratarán de comprobar mediante experimentación de campo y los procesos establecidos en la metodología de experimentación de campo para la entomología forense. Alcance y limitaciones. Para Hernández en 2016-2006, las investigaciones cuasi experimentales se produce una manipulación de las variables independientes. Su validez interna se ve seriamente reducida por la no utilización de los grupos no equivalentes, grupos no asignados de forma aleatoria, por la dificultad de controlar todas las variables en contextos reales. En cambio, precisamente el hecho de que este tipo de investigación tenga lugar en situaciones reales hace que su validez externa sea muy superior a las propuestas puramente experimentales. Considerando lo anterior, se puede establecer que la presente investigación tiene un diseño cuasi experimental, ya que no se tiene el control absoluto de las variables de investigación, siendo la temperatura, la humedad relativa y las condiciones medioambientales en el proceso de descomposición cadavérica. Los experimentos de campo para las ciencias básicas tales como la biología constituyen una parte integral de la disciplina. Como su nombre indica, un estudio de campo es un experimento llevado a cabo fuera del laboratorio, en un mundo real o en el mundo real. A diferencia de los estudios de caso y los observacionales, un experimento de campo repite todos los pasos del proceso científico, abordando los problemas de investigación y generando hipótesis. Es práctico y permite la experimentación. Asimismo, la presente investigación se será llevada a cabo un experimento de campo, ya que se montarán tres tipos de campo, siendo estos el sacrificio de los cerdos, sus escrofa, y por medio de electroinsensibilización se realizará una inhumación incompleta para que de esta manera se obtenga la entomofauna necrófaga durante el periodo interestacional de otoño de 2015. Para Hernández en 2006, los estudios correlacionales tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos variables. La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de una u otras variables relacionadas. En el caso de que dos variables estén correlacionadas, esto significa que una varía cuando la otra también lo hace. Puede ser positiva o negativa, altos valores en la otra variable, y si dos variables están correlacionadas o se conoce la relación y correlación, se tiene bases para predecir una mayor o menor exactitud del valor aproximado que tendrá un grupo de personas en una variable, sabiendo que el valor que tiene la otra variable. Se considera que la presente investigación tiene un alcance correlacional ya que se evaluará el grado de relación entre dos o más variables, siendo el tiempo de descomposición cadavérica con la diversidad entomofauna necrófaga y el saber cómo estas variables están relacionadas cuando se aporta información específica y conocer el grado de asociación entre dichas variables. Se miden cada una de las hipótesis y después se analizará la vinculación, dando con ellos con respuesta a las hipótesis.
Apartado. Análisis de fundamento. Estado del arte. Los insectos son actualmente el grupo más numeroso del reino Animalia. Varios cientos de miles de diferentes especies han sido descritos, 3 veces más de las que hay en el resto Animalia y probablemente muchos más que faltan por clasificar. Muchos insectos son sumamente valiosos para los seres humanos y la sociedad, ya que sin sus contribuciones la subsistencia tendría serias dificultades o incluso podríamos no existir. La polinización es una actividad que ellos realizan, por ello es posible contar con muchos productos como frutas, nueces, verduras, algodón, tabaco. Elaboran miel, seda, pigmentos y muchos productos de valor comercial. Los insectos sirven de alimento a peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos e incluso al hombre. Cabezas 2003, página 79. Los insectos proporcionan un invaluable servicio como carroñeros, además de colaborar controlando las poblaciones de insectos dañinos para las plantas. De igual manera han sido útiles en la medicina y en la investigación científica, y siempre se les ha considerado como animales interesantes a lo largo de la vida. Borwer, 1992, página 852. Algunos insectos son peligrosos y causan pérdidas enormes cada año en las cosechas y en los productos almacenados, y pueden transmitir enfermedades que afectan la salud de los seres humanos y los animales. Han habitado la Tierra desde hace aproximadamente 420 millones de años. Durante ese tiempo han evolucionado en todas las direcciones y se han adaptado en casi todos los tipos de hábitats, con excepciones en el mar, y han desarrollado muchos rasgos inusuales, pintorescos y asombrosos. Arnett, 1985, página 1003. El tamaño de los insectos varía de 0.25 a 330 milímetros de largo y de 0.5 a 300 milímetros con las alas extendidas. Su pequeño tamaño los capacita para vivir en lugares que otros animales más grandes no podrían. Su cuerpo se divide en 3 regiones más o menos evidentes: cabeza, tórax y abdomen. Comparten además las siguientes características: cuerpo segmentado con apéndices articulados en pares, un par de antenas, un par de mandíbulas, un par de maxilas, una o dos pares de alas o ninguno, 3 pares de patas, simetría bilateral, corazón dorsal, cordón nervioso central y un exoesqueleto muy característico. Harwood y James, 1993, página 128. La entomología es la disciplina de las ciencias biológicas que estudia los insectos, y los entomólogos son los profesionales que se dedican a estudiarlos. Alrededor del mundo existen muchos entomólogos dedicados a observar, colectar, criar y experimentar con insectos. Las investigaciones de los entomólogos cubren el total de las disciplinas de la biología, incluyendo evolución, ecología, medio ambiente, anatomía, fisiología, bioquímica y genética, entre otras. Los insectos se estudian por muchas razones. Su ecología y su gran diversidad han hecho que ellos dominen muchas de las cadenas alimenticias y posean la mayor riqueza de las especies. Gulam, 1994. Menciona que existen diversas especializaciones en los insectos en cuanto al tipo de alimentación, ya que podemos encontrar insectos que se alimentan de mamíferos muertos, de plantas, de hongos, de otros insectos, de mamíferos vivos, de animales y de plantas acuáticas. El grupo de insectos que se alimenta de cadáveres de humanos y animales es estudiado por la entomología forense. Para Katz y Haskell, ellos mencionan que los insectos que integran la fauna cadavérica pertenecen normalmente a los órdenes Diptera, Coleoptera, Lepidoptera y de la clase Arachnida. El orden Acari. Los insectos encontrados en la escena de un crimen permiten a los investigadores determinar el intervalo post-mortem, es decir, el tiempo transcurrido desde que el individuo murió hasta el momento en que se encontró el cadáver, así como auxiliar a determinar la causa de muerte. En ocasiones estos artrópodos también pueden proporcionar datos sobre el lugar donde ocurrió la muerte, permitiendo determinar su localización geográfica original y por tanto si el cuerpo ha sido trasladado desde la misma, ya que los insectos presentes han de ser asociados a sus hábitats naturales, tanto geográficos como estacionales. Cuando un animal muere, su cuerpo experimenta un proceso de descomposición, mediante el que la materia orgánica del mismo se torna disponible al ciclo de nutrientes debido a la acción de organismos desintegradores y descomponedores, finalizando con la incorporación de los restos no degradados al sustrato. Dicho fenómeno provee un microhábitat temporal y un recurso alimentario a una gran variedad de organismos, desde bacterias y hongos hasta vertebrados, siendo los artrópodos los principales involucrados y dentro de estos los insectos los más numerosos. Para Castillo, el cadáver constituye un recurso trófico y reproductivo,
conformando una sucesión de colonizadores o colonizaciones diferenciadas por su descomposición faunística y por el rol que cumplen sus integrantes en dicha sucesión. Este proceso depende mayormente de los factores que se modifican al variar la localización geográfica, el clima, la vegetación, la fauna local y también de las condiciones en que se encuentra el cuerpo. No experimentan la misma sucesión los cuerpos expuestos al aire libre que los enterrados o los que se encuentran encerrados o han sido previamente incinerados. El conocimiento de los patrones de la sucesión en artrópodos en los cuerpos de descomposición tiene importancia para las ciencias forenses, ya que permite establecer el intervalo post-mortem y las condiciones de entorno en que se produjo el deceso. Esta sucesión es aceptada por los autores en general, aunque se le realizan modificaciones de acuerdo con cada caso. Para entender los procesos de degradación y reciclaje de cadáveres, debemos de tener presente que son medios abundantes en materia orgánica y que participan de unas condiciones microclimáticas especiales. Los cadáveres representan no solo una rica fuente de energía, sino un hábitat muy especializado que es explotado por la entomofauna, también muy especializada en la mayoría de los casos. Esta fauna obtiene alimento en estos cúmulos orgánicos o bien directamente, como en el caso de los coprófagos y necrófagos, bien indirectamente, como en el caso de los predadores. Centeno menciona que la comunidad de artrópodos que intervienen en un cadáver forma el conjunto de todos ellos, una unidad perfectamente definida a la vez que limitada en el espacio y tiempo. Los cadáveres presentan una serie de características que influyen en la composición dinámica del conjunto de especies que los utilizan. Estos medios constituyen, por tanto, verdaderos microhábitats dentro del ecosistema en el que se encuentran depositados, formando un conjunto, un sistema parcheado de unidades ricas en nutrientes, por lo que pueden soportar de elevado número de especies. Son, por otra parte, microhábitats que, por característica fundamental, por sus sucesiones biocenóticas, pudiesen considerarse como microecosistemas, que se dirigen hacia su total destrucción gracias a la acción de los animales que van sucediendo con el tiempo. En ocasiones, estos artrópodos también pueden proporcionar datos sobre el lugar donde ocurrió la muerte, permitiendo determinar su localización geográfica original y, por tanto, si el cuerpo ha sido trasladado desde la misma, ya que los insectos presentes han de ser asociados a sus hábitats naturales como geográficas y estacionales. Por otra parte, el número de individuos que se encuentran en cada una de las unidades puede variar enormemente, produciéndose una distribución agregada cuya consecuencia sea la que puede coexistir un amplio número de especies en un mismo ecosistema. Sirva como ejemplo que en un solo cadáver de conejo pueden encontrarse más de 100 especies de artrópodos pertenecientes a 16 órdenes y 48 familias. Si bien son de larvas de Califoridae en menor grado, las de sarcófagos mucofidomestidos, los responsables directos de su descomposición. Por otra parte, el número de individuos que se encuentran en cada una de las unidades puede variar enormemente, produciéndose una distribución agregada, cuya consecuencia sea el que pueda coexistir un número de especies en un mismo ecosistema. Sirva como ejemplo que en un solo cadáver pueden encontrarse más de 100 especies, como se mencionó, pertenecientes a 16 órdenes y 48 familias, como en el caso de los conejos. Si bien es cierto, las larvas de Califoridae, en menor grado las de Sarcophagidae, Mucidus domesticus y responsables de la descomposición. Es importante hacer mención que hay un solo antecedente concreto sobre el tema en el estado de Aguascalientes presentado en la sección estudiantil del 14º Congreso Nacional de Entomología por parte de la Barrera, relativo a los insectos degradados importantes para el establecimiento del tiempo de muerte en vertebrados. Este trabajo menciona que se identificaron insectos de los órdenes Diptera, Coleóptera, Hemiptera e Hymenoptera. De estos, de los primeros que se encuentran directamente asociados con la descomposición del cuerpo, así como Diptera, presentó 9 familias, de las cuales Califoridae y Musidae son las más representativas en los primeros días de descomposición, mientras que la familia Tachinidae, Drosophila aparecieron en los últimos días y no presentaron una actividad muy marcada en la descomposición con relación al orden Coleóptera. Presentó 5 familias, de las cuales Sylphidae y Chrysomelidae son los más importantes en cuanto a su participación y descomposición activa del cuerpo. Primero alimentándose de las larvas de dípteros cuando éstas tienden a desaparecer, desintegrando el tejido óseo del animal.
Este antecedente, a pesar de ser un estudio preliminar, aporta datos importantes sobre el proceso de descomposición y la participación de los insectos en el mismo, pero fue realizado utilizando el género Canis. Marco teórico conceptual. En los cadáveres expuestos al aire libre se desenvuelven miriadas de gusanos. De este hecho deriva principalmente la etimología de la palabra cadáver, formada por la sílaba inicial de las tres vocales latinas, caro, data, verni, bus, carne, tiempo, gusanos. Piera, 2004. Cuando un animal muere, su cuerpo experimenta un proceso de descomposición mediante el cual la materia orgánica del mismo se torna disponible al ciclo de nutrientes debido a la acción de organismos desintegradores y descomponedores, finalizando con la incorporación de los restos no degradados al sustrato. Dicho fenómeno provee un micro hábitat temporal y un recurso alimentario a una gran variedad de organismos, desde bacterias y hongos hasta vertebrados, siendo los artrópodos los principales involucrados y dentro de estos los insectos los más numerosos. Ayón, 2003. El cadáver constituye un recurso trófico y reproductivo conformado en una sucesión de colonizaciones diferenciadas por su composición faunística y por el rol que cumplen sus desintegrantes en dicha sucesión. Este proceso depende, mayormente, de factores que se modifican al variar la localización geográfica, el clima, la vegetación, la fauna localizada, también de las condiciones en que se encuentra el cuerpo. No experimentan la misma sucesión de los cuerpos expuestos al aire libre que los enterrados, o los que se encuentran encerrados o han sido previamente incinerados. Castillo, 2003. El conocimiento de los patrones de la sucesión de artrópodos en los cuerpos es en descomposición importancia para las ciencias forenses, ya que permite establecer el intervalo postmortem y las condiciones del entorno en las que se produjo el deceso. Esta sucesión es aceptada por los autores en general, aunque se realizan modificaciones de acuerdo con cada caso. Wolf, 2004. Para entender los procesos de degradación y reciclaje de cadáveres, debemos de tener presente que son medios abundantes en materia orgánica y que participan de unas condiciones microclimáticas especiales. Los cadáveres representan no solo una rica fuente de energía, sino un hábitat muy especializado que es explotado por una entomofauna, también muy especializada en la mayoría de los casos. Esta fauna tiene alimento en estos cúmulos orgánicos, o bien directamente como en el caso de los coprófagos y necrófagos, bien indirectamente como en el caso de los predadores. Castillo, 2003. La comunidad de artrópodos que intervienen en un cadáver forman el conjunto de todos ellos, una unidad perfectamente definida, a la vez que delimita el espacio y el tiempo. Los cadáveres presentan una serie de características que influyen en la descomposición y dinámica del conjunto de especies que los utilizan. En estos medios constituyen, por tanto, verdaderos microhábitats dentro del ecosistema en el que se encuentran depositados, formando un conjunto de sistemas parcheados de unidades ricas en nutrientes, por lo que se pueden soportar elevado número de especies. Son, por otra parte, microhábitat que se caracteriza fundamentalmente por sus sucesiones biocenóticas, pudiendo considerarse como microecosistemas que se dirigen hacia su total destrucción gracias a la acción de los animales que van sucediendo en el tiempo. Centeno, 2004. En ocasiones, estos artrópodos también pueden proporcionar datos sobre el lugar donde ocurrió la muerte, permitiendo determinar su localización geográfica original y por tanto si el cuerpo ha sido trasladado desde la misma, ya que los insectos presentes han de ser asociados a sus hábitats naturales, tanto geográficos como estacionales. Bonnet, 1990. Por otra parte, el número de individuos que se encuentran en cada una de las unidades puede variar enormemente, produciéndose una distribución agregada cuya consecuencia sea que pueda coexistir un amplio número de especies en un mismo ecosistema. Sirva como ejemplo en el que solo un cadáver de conejo puede encontrarse más de 100 especies de artrópodos pertenecientes a 16 órdenes y 48 familias. Si bien son las larvas de Califoridae y califóridos, en menor grado las de sarcofágidos, múcidos, dermétidos, las responsables directas de su descomposición, según Jason 2002. Las moscas son los primeros en llegar a un cadáver en descomposición, ya que permiten percibir o pueden percibir el olor de la muerte. La manera infalible en la que las atrae el olor de la sangre es verdaderamente impresionante, ya que pueden percibir el olor a más de 1 kilómetro de distancia, según Bass 2004. En los primeros instantes que sigue a la muerte, y a veces ya en la agonía, ciertos insectos acuden a poner sus huevos sobre los cadáveres, eligiendo determinadas partes como la hendidura palpebral, comisura de los labios, apertura vulvar, etc. Una vez inhumado el cadáver, se encuentra ya sustraído a la acción de nuevos insectos, pero es presa entonces de las larvas nacidas de los huevos depositados antes de la inhumación, que se alimenta o se alienta del cuerpo. Si el cadáver permanece al aire libre, intervienen sin cesar
nuevos insectos que por sí solos o mediante sus larvas lo colonizan y devoran hasta hacer desaparecer por completo sus partes blandas. Gisbert, 2001. Durante las 2 primeras semanas de la descomposición, las moscas suelen ser los únicos indicadores fiables del intervalo postmortem mínimo. Otros insectos visitan el cadáver durante este periodo, pero su llegada no se puede prever para calcular dicho intervalo. La acción de estos otros insectos sirve en ocasiones para reforzar el cálculo basado en la actividad mosquil, pero por sí mismo no indica fiablemente el intervalo transcurrido desde la muerte. Las moscas, sin embargo, llegan pronto y comienzan su actividad de una manera muy previsible. Lee, 2002. La fauna de artrópodos que interviene en los procesos de descomposición de cadáveres es descomponedora, y de su acción se deriva el que otros organismos como bacterias y hongos actúen más tarde en el proceso de degradación. Piera, 2004. Las larvas de moscas y otros insectos permiten la licuefacción de los tejidos de los cadáveres, preparando directamente el sustrato para la intervención de microorganismos descomponedores. Incluso las larvas minadoras y la acción de remover favorecen la presencia de microorganismos aerobios. Así pues, la acción de los necrófagos y coprófagos es complementaria de la acción de los organismos verdaderamente descomponedores que son los microorganismos. Centeno, 2004. Los vertebrados carroñeros adquieren importancia igual o mayor que los artrópodos descomponedores. Los vertebrados carroñeros actúan sobre el cadáver al igual que lo hacen los depredadores sobre sus presas, no implicándose en los procesos de descomposición. En los ecosistemas templados, dependiendo de la estación del año, los cadáveres pueden ser destruidos por los vertebrados carroñeros como zorros, lobos y perros. Durante el verano, los artrópodos descomponedores pueden utilizar en mayor medida los cadáveres. Las altas temperaturas provocan la descomposición antes de ser localizados por los vertebrados carroñeros. Wolf, 2004. Esta competencia entre vertebrados y artrópodos se establece en todos los cadáveres. Existen pocas diferencias entre una presa que acaba de ser cazada y el cadáver de un animal que acaba de morir. El proceso que ocurre en un cadáver de putrefacción es muy diferente al tratarse de materiales específicos que soportan una entomofauna también muy determinada, al igual que también existen diferencias entre la fauna de excrementos de carnívoros y los herbívoros, debido a que la composición de nutrientes es totalmente distinta, mientras que los excrementos de herbívoros existe un alto componente de materia vegetal no digerida. El sistema digestivo de carnívoros es mucho más eficaz y los excrementos tienen menos material aprovechable. De ahí que la fauna que acude a este tipo de heces sea más pobre. 2004. La fauna de artrópodos descomponedores que acude a los cadáveres varía de acuerdo con el medio y las condiciones ambientales. En los ecosistemas templados los grupos dominantes son dípteros y coleópteros, y su acción sobre el cadáver acelera en gran medida el proceso de descomposición. No obstante, el grado de actuación de estos animales descomponedores varía con la ubicación espacial del cadáver y la profundidad a la cual esté enterrado, observándose que el número de insectos es inverso a la profundidad que se encuentra el cadáver. Los insectos que colonizan un cadáver lo hacen de forma secuencial, y la naturaleza y duración de la descomposición depende de las condiciones climatológicas y edáficas donde se encuentra el cadáver. En la descomposición de un cadáver se pueden distinguir 5 fases: inicial, en la que intervienen solo microorganismos ya presentes en el cuerpo; putrefacción, putrefacción negra, fermentación butírica y la fermentación seca, según Centeno, 2004. El número total de insectos que invaden, cubren o rodean los cuerpos es mayor en verano. Sin embargo, varias especies concretas alcanzaban su nivel máximo de poblaciones en los periodos más fríos. Había un mayor número de bichos en los bosques, pero la descomposición es más rápida en los espacios abiertos. Tal vez porque hace más calor. Bass, 2004. Vargas, en 1999, estudió la distribución y la morfología de adultos e inmaduros de moscas califóridas, Diptera califoridae, de importancia forense en Costa Rica. Una relación de las especies de califóridos y trata de aspectos morfológicos para llegar a plena identificación y coadyuvar en la solución de casos legales, según Vargas, 1999. La palabra inhumación se deriva del latín inhumare, que significa en tierra, por lo que ha de entenderse la acción de enterrar un cadáver en los sitios determinados para tales fines, aunque en tal punto de vista histórico siempre ha habido una costumbre muy antigua, en la cual, de acuerdo a las composiciones sociales, el hombre ha tratado de eternizar en algunos casos o de preparar a estas personalidades hacia un viaje a la eternidad, como lo revelan en las antiguas necrópolis, que son mudos testigos de esta afirmación. Al igual que las pirámides del Antiguo Egipto, construidas como verdaderos monumentos a los faraones, el uso de cementerios proviene hasta nuestros tiempos
de la costumbre heredada del pueblo hebreo al cristiano, ratificada por la Inquisición cuando el tributo a los seres humanos practicantes de estas corrientes religiosas era ubicado en sitios especiales. El cerdo y otros biomodelos de sucesión, si bien los estudios de descomposición mundial han utilizado una variedad de tipos diferentes de cadáveres y tamaños incluyendo gatos. Early y Goff 1986, perros, según Olaya 1999, Giron y Cartin 1981, Red 1958. Estos citados por Anderson y van der Leerhoven en 1996. Ratones por Mura 1999. Putman 1978. Citados por Anderson y van der Hoen en 1996, Zorros y sapos por Cornaby 1974, citados por Anderson y van Lamberhoven 1996, Tortugas Abel et al. 1982, o colaboradores, citados por Anderson y van Landerhoen 1996, Conejos Deno y Cothran, citados por Anderson y van Landerhoven 1996, por Elefantes por Coe 1978, citados por Anderson y van Lamberhoen en 1996. Impala, según Brack, en 1981, citados por Anderson y van Lamberhoen en 1996. Y los humanos, Rodríguez y Bass, 1983, citados por Anderson y Lamberhoen, 1996. Sin embargo, cadáveres extremadamente pequeños, tales como lagartos, sapos, ratones y otros pequeños roedores, se han caracterizado por su descomposición rápida, así que el tipo de cadáver y el tamaño puede tener un efecto en la tasa de descomposición y en la sucesión de insectos. Por otro lado, los fenómenos de descomposición cadavérica y en la entomofauna relacionada con estos se han observado utilizando como biomodelos cerdos, sus escrofa. Estos son adecuados para este tipo de estudio porque se asemejan al ser humano en cantidad de vello, tamaño del torso, fauna intestinal, hábitos alimenticios y procesos de descomposición, según Komar y Betty en 1998, Anderson y van der Leerhoven en 1996, Schoen y colaboradores en 1993, Goff 1989. Además, gran número de investigadores han empleado el cerdo como modelo, Komar y Betty 1998, Anderson y van Lamberhoven 1996, Schoen y colaboradores en 1993, Hewan Dikaram y Goff en 1991, Payne en 1965, Payne y Crossley en 1966, citados por Bird y Kastner en 2001. En cuanto a los tamaños de los cerdos de 17 a 23 kilogramos han sido recomendados como modelos humanos convenientes para la descomposición, Campobasso y colaboradores en 2001, Anderson y van Lamberhoven en 1996, Katz y Goff en 1992. Porque son aproximadamente equivalentes al torso de un humano adulto. Por consiguiente, en el presente estudio se utilizó el cerdo, sus escrofa, de aproximadamente 20 kilogramos. Marco normativo. Tanato-legislación. La Ley General de Salud señala la normatividad que debe observarse en el caso de inhumaciones, cremaciones y certificados de defunción. 2. Código Federal de Procedimientos Penales. Lo estipula como un recurso en las disposiciones comunes a la averiguación previa y a la instrucción, así como la comprobación del elemento de tipo penal. Códigos de Procedimientos Penales Estatales señala la práctica de necropsia médico-forense, ministerial y judicial en todo tipo de muerte violenta, accidental, suicida y homicida y sospechosa, en cuya génesis ha intervenido un agente externo. Asimismo, establece las obligaciones contraídas por los médicos a cuya custodia de tratamiento se encuentran los lesionados, otorga la potestad a las autoridades de los poderes ejecutivo y judicial para su dispensa, previos resultados de la investigación relacionada y realizada por peritos en los que se indique la carencia de elementos objetivos y subjetivos de un hecho delictivo o ilícito, o bien en aquellos casos en los que por el minucioso examen médico externo se puede determinar con precisión la causa de la muerte, siempre y cuando ésta sea de un índole imprudencial y suicida. Sin embargo, es conveniente comentar que lo ideal sería que sistemáticamente se practicara la necropsia por el cúmulo de aportaciones que brinda, referentes a la manera, mecanismos y correlación con el desenlace fatal. En consecuencia, dicha facultad deberá reducirse a su mínima expresión. Asimismo, establecen que el surgimiento de dudas debidamente fundadas se procederá a una exhumación. Cuarto, códigos penales estatales. Establecen punibilidad al detectar violaciones de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones. Códigos civiles estatales. Determinan que deberá ser certificada la muerte de todo fallecido por facultativos de la medicina o por personal autorizado y registrada en un acto de defunción para su inhumación y cremación.
con la consecuente retroalimentación entre los jueces de los registros civiles y los ministerios públicos. Norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana NOM 033 ZOO 1995, sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres. El artículo 277. Se aplicará prisión de 3 meses a 3 años y de 30 a 300 días de multa al que ilegítimamente y romana destruye, mutila, oculte, traslade, incinere, sepulte, exhume o haga uso de un cadáver o restos humanos. 2 romana, sustraiga o esparza las cenizas de un cadáver o restos humanos o cometa actos de vilipendio sobre los mismos, o viole o vilipendie el lugar donde estos se encuentran. El artículo 278, al que profane un cadáver con actos de necrofilia, se le impondrá de prisión de 1 a 5 años y de 30 a 150 días de multa. El reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos. Artículo 1. Este reglamento tiene por objeto proveer en la esfera administrativa el cumplimiento de la Ley General de Salud en lo que se refiere al control sanitario en la disposición de órganos, tejidos y sus derivados, productos y cadáveres de seres humanos con fines terapéuticos, de investigación y de docencia. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. El artículo 4 corresponde a la Secretaría a emitir las normas técnicas que se sujetará en todo el territorio nacional la disposición de órganos, tejidos y sus derivados, productos y cadáveres de seres humanos, incluyendo los embriones y fetos. Asimismo, compete a la Secretaría la emisión de los instructivos circulares y formas que se requieran para la aplicación del presente reglamento. Artículo 5. La Secretaría fomentará, propiciará y desarrollará programas de estudio e investigación relacionados con la disposición de órganos, tejidos y sus derivados, productos y cadáveres de seres humanos, particularmente en lo que respecta a trasplantes, transfusiones y otros procedimientos terapéuticos. Artículo 7. Serán considerados destinos fatales o finales de órganos, tejidos, productos y de cadáveres de seres humanos: 1. La inhumación. 2. La incineración. 3. La inclusión en acrílico y otras sustancias plásticas. 4. La conservación permanente mediante tratamiento a base de parafina. 5. La conservación permanente de esqueletos con fines de docencia. 6. El embalsamiento permanente con fines análogos a los de la fracción anterior. Y 7. La conservación permanente de órganos, tejidos mediante sustancias fijadoras para fines de docencia. Así como el 8, que dice que los demás que tengan como fin la conservación o desintegración de las condiciones sanitarias que autorice la Secretaría. En el artículo 29, la obtención, guarda, conservación, preparación y utilización de órganos, tejidos y productos de seres humanos vivos o de cadáveres para fines terapéuticos o de investigación científica o de docencia solo podrá hacerse en instituciones autorizadas para ello. Capítulo 4. De la disposición de cadáveres. En el artículo 58, la Secretaría dictará las normas técnicas relacionadas con las condiciones para el manejo, utilización, conservación y disposición de los cadáveres. El artículo 59. La disposición de cadáveres para efectos de investigación o docencia solo podrá hacerse previa a la certificación de la pérdida de la vida de acuerdo con lo prescrito en el artículo 317 de la ley. Artículo 63. La inhumación o incineración de cadáveres solo podrá realizarse con la autorización del encargado o juez de registro civil que corresponda, quien se asegurará del fallecimiento y sus causas y exigirá la presentación del certificado de defunción. Artículo 64. Para el caso de que los cadáveres vayan a permanecer sin inhumarse o incinerarse por más tiempo del señalado en el artículo 339 de la ley, deberá conservarse de conformidad con los procedimientos a que se refiere el siguiente artículo. Artículo 66. El control sanitario de panteones estará a cargo de las autoridades sanitarias competentes, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y con las normas técnicas que correspondan, emitidas por la Secretaría. Artículo 67. Los cadáveres que sean inhumanos o inhumados deberán permanecer en las fosas como mínimo 6 años, lo de las personas mayores de 15 años al momento de su fallecimiento, y 5 años de las personas menores de 15 años de edad al momento de su fallecimiento. Transcurridos los anteriores plazos, los restos serán considerados como áridos. Capítulo 5. De la investigación y docencia. Artículo 74. Para los efectos de este reglamento se designarán como instituciones educativas a las que se dediquen la investigación o docencia y para lo cual utilicen órganos, tejidos y sus derivados, productos y cadáveres de seres humanos, incluyendo los de embriones y fetos. Artículo 78.
Las instituciones educativas manifestarán a la Secretaría sus necesidades de cadáveres e informarán sobre lo que se encuentra en su poder, a efectos de que éste determine la forma de distribución de las existentes. Artículo 79. Para la utilización de cadáveres o parte de ellos de personas conocidas con fines de investigación o docencia, se requiere permiso del disponente originario otorgado ante la fe de notario público o en un documento privado expedido por dos testigos idóneos. Artículo 84. Las instituciones educativas estarán obligadas a entregar los cadáveres que hubieran recibido para investigación o docencia, aun después del concluido el plazo de depósito, cuando lo solicite la autoridad competente o exista reclamación del disponente secundario, siempre y cuando no se haya dado destino final al cadáver. Capítulo sexto. De las autorizaciones. El artículo 127. Durante la inspección y para el caso de que la Secretaría lo estime necesarios, se podrán obtener muestras testigo de los órganos, tejidos y productos o que se refiere este reglamento para su análisis en los laboratorios de la Secretaría, expresamente autorizados por ella. De igual manera, se podrá ordenar y verificar mencionados análisis en el local del establecimiento visitado, cuando las circunstancias se darán cuenta pormenorizada en el acta a que tal efecto se levante por las formalidades señaladas en el capítulo 1 del título 17 de la ley. Capítulo 9. De las medidas de seguridad. Artículo 128. La aplicación de medidas de seguridad en materia de disposición de órganos, tejidos y sus derivados, productos y cadáveres se sujetará a los ordenados en los capítulos 1 y 3 del título 18 de la ley y a lo previsto en este reglamento. Apartado 3. Diseño metodológico. El enfoque. El enfoque cualitativo se caracteriza por explotar los fenómenos a profundidad. Se conduce básicamente en ambientes naturales. No necesita de una fundamentación estadística. Trabaja por los medios de los procesos inductivos recurrentes y analiza múltiples realidades subjetivas. Por esta razón no tiene una secuencia lineal. Las bondades de este enfoque es que llega a comprender, a profundizar la realidad del fenómeno. Ofrece una amplia riqueza interpretativa y ayuda a subcontextualizar los fenómenos. Este tipo de estudio es apropiado para explicar situaciones contextuales. Aunque no es una discusión cerrada, para muchos se inicia como un proceso investigativo a finales del siglo XIX y sobre todo en el comienzo del siglo XX. El constructivismo es tal vez su máximo representante, postulando que la realidad es edificada socialmente por las múltiples construcciones mentales de los sujetos sobre las cosas y acciones. Desde este lugar no existiría una verdad única y demostrable, sino que los significados de lo real varían según quien los construya. Hernández afirma que el que lo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar productos de investigación y puede o no probar su hipótesis en un proceso de interpretación. El enfoque de esta investigación es cualitativo, ya que las características miden un fenómeno y se utilizan datos concretos con un proceso de investigación, el cual genera resultados para el posterior análisis. El diseño. El diseño experimental es el procedimiento de planeación y conducción de experimentos, así como la definición del análisis estadístico para evaluar los resultados, con el objetivo de tener conclusiones válidas y objetivas. El procedimiento incluye la definición de factores a modificar, la manera de su aplicación y el número de pruebas a realizar. Hernández, Fernández y Baptista señalan que el término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. Por tanto, el diseño de investigación se concibe como estrategias en las cuales se pretende obtener respuestas a las interrogantes y comprobar las hipótesis de investigación, con el fin de alcanzar los objetivos del estudio. En el caso del enfoque cualitativo, el investigador utiliza su diseño para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto particular o para aportar evidencias respecto de los lineamientos de la investigación. Esta investigación es experimental, ya que como se mencionó anteriormente se realizó un experimento con un diseño, el cual nos ayudó a responder las preguntas de investigación y corroborar las hipótesis. Muestra. Las muestras aleatorias no se basan en procedimientos estadísticos, sino que dependen de la decisión del investigador. Se puede advertir que este tipo de muestras, al no obedecer un procedimiento probabilístico, tiene la desventaja de que es difícil controlar la validez de los resultados, aunque tiene la ventaja en cuanto a costo y tiempo, según Muñoz en 2015 en su página 223. En este sentido, se optó por realizar el sacrificio de 3 cerdos sanos, entre 18 y 20 kilogramos cada uno de los cuales fungió como testigo, el cual se tendió en los suelos en condiciones ambientales, 2 experimentos en inhumación, de los cuales se tomaron muestras aleatorias de entomofauna necrófaga.
en función de la presencia de estos organismos en áreas del cadáver. Bioensayo testigo. Se colocó en la superficie del suelo con relieve plano, con cubierta vegetal, con una humedad constante conforme a los abriles ambientales naturales de la zona norponiente de la ciudad de Aguascalientes, con un área circundante con presencia de vegetación secundaria característica de zonas urbanas. Bioensayo 2. Se colocó el cadáver dentro de la fosa de 50 centímetros por 30 centímetros con una profundidad de 15 centímetros, quedando un 45% del cadáver expuesto a las condiciones del testigo. Bioensayo 2. Se colocó el cadáver dentro de una fosa de 50 por 30 centímetros con profundidad de 15 centímetros, quedando un 45% del cadáver expuesto a las condiciones del testigo. Los bioensayos se colocaron a 25 metros de distancia aproximadamente entre sí, formando un triángulo, ya que las tres áreas seleccionadas contaban con las mismas características entre sí. Por otro lado, se colocó una jaula de estructura de PTR con malla de alambre movible de 1 metro por 1,20, con objeto de que los carroñeros no interfirieran con las condiciones controladas, moviendo el cadáver o se alimentara del mismo. Se contempló realizar un muestreo de cada uno de los bioensayos cada 24 horas, durante 24 días contados a partir de las colocaciones de los cadáveres antes descritos, obteniendo un total de 72 muestras, de las cuales 24 son del testigo y 48 son muestras del experimento, número de muestras que permiten reducir el margen de error y confiabilidad de la muestra. Se optó por realizar el experimento por duplicado y con un testigo, ya que con esto se puede realizar un análisis comparativo entre los experimentos para determinar alguna posible desviación de los resultados y la posible intervención de agentes externos que pudiesen intervenir con el experimento. Además de lo anterior, al contar con más medios en los que los entomofaunas necrófagas se alojan, aumentando el tamaño de la muestra que permita realizar una reducción del margen de error e incrementar el nivel de confianza de los datos obtenidos, según Ochoa en 2013. Podemos concluir que este tamaño de muestra es representativo, puesto que los elementos que integran el ecosistema y que se representan en los bioensayos entomofauna necrófaga contienen los rasgos y características que se identifican al universo o a la población de organismos representativos de la entomofauna necrófaga. Muñoz, 2015, 221. Hipótesis. Una hipótesis como respuesta tentativa en investigación cualitativa es una posibilidad perteneciente o relativa al objeto mismo en sí. Se teoriza que el momento de muerte en un cerdo está parcialmente enterrado. Los géneros de la familia Califoridae son los pioneros en el proceso de descomposición. Esta suposición permitirá saber si efectivamente los géneros de la familia Califoridae, como lo son Lucilla y Phaenycia, son las primeras especies necrófagas en llegar a un cadáver en descomposición que está parcialmente enterrado. Se tiene como una hipótesis alterna los géneros Lucilla y Phaenycia de la familia Califoridae son los pioneros en el proceso de descomposición de un cadáver con inhumación incompleta, siendo cerdo sus escrofa. Mientras que la hipótesis nula es, los géneros Lucilla y Phaenycia de la familia Califoridae no son los pioneros en el proceso de descomposición de un cadáver con inhumación incompleta, siendo cerdo sus escrofa. Definición de variables. Estación. Periodo meteorológico en donde las condiciones atmosféricas se mantienen. Tiempo. Magnitud que sirve para medir la duración o la separación de uno o más acontecimientos. Humedad relativa. Porcentaje de agua en el ambiente. Temperatura ambiente. Magnitud física que indica la intensidad de calor o frío en el ambiente. Temperatura de los bioensayos. Indicador que evalúa la regulación térmica de un organismo. Vegetación y tipo de suelo. Tipo de ecosistema terrestre específico determinado por el clima y la ubicación geográfica. Ejemplares, especies de dípteros y coleópteros. Inhumación completa, manera parcial de enterrar un cadáver. Operacionalización de variables. Variable, estación. Definición operacional, método meteorológico donde los periodos en los que las condiciones climáticas imperantes se mantienen. International Astronomical Union. Tiempo. Definición operacional. Horas y días. Variable. Humedad relativa. Definición operacional. Higrotermómetro. Temperatura ambiente como variable. Higrotermómetro como definición operacional. Variable. Temperatura de los bioensayos. Definición operacional. Termómetro. Variable. Vegetación y tipo de suelo. Definición operacional. Cartografía del uso de suelo y vegetación escala 1 a 250.000 de la serie BI del INEGI del 2016. Ejemplares. Colectas de insectos adultos de dípteros y coleópteros y colectas de larvas de insectos. Inhumación incompleta.
Definición operacional, forma de enterrar un cadáver de manera parcial. Técnicas de recopilación de datos. Los experimentos constituyen el modo de recolección de los datos más característicos y clásicos de la investigación científica. En ciencias de la construcción la situación no es muy distinta. La única diferencia está en que la gran mayoría de los casos de los experimentos resultan más costosos, que sencillamente es imposible realizarlos. No podemos construir un edificio para experimentar un nuevo sistema constructivo y luego echarlo abajo. Sin embargo, esto no quiere decir que esto es un método vedado. En muchas ocasiones es posible y necesario realizar experimentos de menor escala que no impliquen un alto costo o que puedan ser solventados por otras instituciones. Los experimentos son de manera directa, precisa, confiable y muy valiosa de recolectar datos precisos para una investigación, por lo que en la mayoría de los casos vale la pena esforzarse por diseñar un experimento. Cerda, 1991. La técnica utilizada para este estudio fue la experimentación, ya que se mencionó como en anterioridad que se utilizaron 3 bioensayos. Con base en las revisiones bibliográficas, se optó por usar los biomodelos con cerdos, ya que es la mejor metodología puesto que se asemeja al ser humano. Asimismo, se llevó un diario de campo donde se anotó la evidencia de los sucesos observados durante el levantamiento de información, datos climáticos, humedad relativa, temperatura corporal. Por otro lado, se realizó un registro fotográfico de todo el proceso de experimentación. Se construyó una base de datos vaciando toda la información recolectada durante las visitas de campo, así como el proceso de identificación de los insectos. Esta se realizó mediante calves taxonómicas. Diseño de instrumentos. Técnica. Experimentación. Localidad. La presente investigación se llevó a cabo durante octubre-noviembre de 2015 en la zona poniente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, específicamente en la parte posterior del bioterio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la ciudad de Aguascalientes, cuyas coordenadas son 21 grados 37 minutos latitud norte y 102 grados 53 minutos longitud oeste. Existe un mapa de ubicación del área de estudios de la zona poniente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sacrificio de cerdos. Se seleccionaron 3 cerdos cuyo peso fue entre 18 y 20 kilogramos. Se procedió a ser sacrificados por electroinsensibilización de acuerdo a la norma oficial 033-ZOO 1995, sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres. Enseguida fueron colocados en la parte posterior del bioterio de la Universidad de Aguascalientes con una inhumación incompleta y se instalaron unas jaulas de protección contra carroñeros. Datos ambientales. Con un higrómetro se tomó la temperatura y la humedad relativa durante las 12 y las 13 horas, durante todo el tiempo que duró el proceso de descomposición, además de que se tomaron datos como nubosidad. También se tomaron fotos de todo el proceso de descomposición de los cadáveres hasta su esqueletización. Recolección de datos, colectas. Se hizo captura directa de los insectos necrófagos presentes en los cadáveres por medio de redes entomológicas, pinzas, pinceles, y los adultos fueron colocados en frascos con alcohol al 70% para su preservación y para después ser identificados. Proceso de información. En la colección zoológica se procedió a su identificación con la ayuda de claves taxonómicas y el uso de microscopio estereoscópico. Se recolectaron larvas y pupas de la orden Diptera para su conservación. Validación de instrumentos o jueceo. La metodología que se describe en el apartado 3.8 de diseño de instrumentos considera que mide actualmente los factores que se componen los alcances de la investigación, debido a, como lo mencionan Bird y Kastner en 2001, en la utilización como biomodelo cerdo sus escrofa para observar los fenómenos de descomposición cadavérica y la entomofauna relacionada con estos. Son adecuados porque los tejidos de los cerdos se asemejan a los del ser humano en la cantidad de vello corporal, hábitos alimenticios, fauna intestinal, tamaño del torso, entre otros. Un cerdo aproximado de 3 o 17 a 23 kilogramos es el recomendado porque asemeja el torso de un adulto. Por otro lado, el análisis de la entomofauna como indicador de tiempo y muerte es una metodología eficiente en términos de lo que señala Cast en 1990, ya que establece 2 métodos útiles para establecer el tiempo de muerte, siendo el primero en estudiar la secuencia en que los diferentes tipos de insectos llegan al cadáver y el tiempo exacto en que lo hacen, en un proceso de sucesión, y está basado en la ecología de las especies ya que es constante y sigue un orden determinado. El orden Diptera es el primer colonizador y también llamado especie pionera de un cadáver en descomposición, y su ciclo de vida está intrínsecamente relacionado con el tiempo de muerte y las etapas de descomposición, por lo cual, analizando el ciclo biológico de los insectos necrófagos presentes en un cadáver, se puede estimar de manera certera el tiempo de muerte o el intervalo post-mortem de este. Trabajo de campo.
El día 1, 19 de octubre de 2015, se llevó a cabo el inicio del experimento, con la preparación de los sitios en donde se ubicaron los bioensayos, la muerte por electroinsensibilización de los 3 cerdos, la colocación con una inhumación incompleta de 2 de ellos y uno como testigo, colocación de las jaulas de protección, se tomaron los datos meteorológicos, temperatura y humedad relativa. Humedad relativa. La temperatura corporal de los 3 cadáveres. Se anotó la hora del momento del primer insecto en aparecer. Día 2, 20 de octubre de 2015. Han pasado 24 horas después de iniciado el experimento y ya se encuentran huevecillos en el bioensayo, testigo en el hocico y en los orificios nasales, así como los bioensayos 1 y bioensayo 2. Se tomaron los datos meteorológicos, temperatura y humedad relativa, la temperatura corporal de los 3 cadáveres. Día 3, 21 de octubre de 2015. Han pasado 48 horas después de iniciado el experimento y ya se colectaron las primeras especies de moscas adultas en frascos con alcohol al 70%. También se colectaron larvas del bioensayo testigo. Se tomaron los datos meteorológicos, temperatura y humedad relativa a la temperatura corporal de los 3 cadáveres. Día 4, 22 de octubre de 2015. Han pasado 72 horas de haber iniciado el experimento. Ya se colocaron especies adultas de los 3 bioensayos. También se colocaron larvas de los 3 bioensayos. Se tomaron los datos meteorológicos, temperatura y humedad relativa, la temperatura corporal de los 3 cadáveres. Día 5, 23 de octubre de 2015. Han transcurrido 96 horas después de iniciado el experimento y se colectaron especies adultas de los 3 bioensayos. También se llevan larvas de los 3 bioensayos. Se tomaron los datos meteorológicos, temperatura y humedad relativa, la temperatura corporal de los 3 cadáveres. Día 6, 24 de octubre del 2015. Han pasado 120 horas de haber iniciado el experimento. Se han colectado especies adultas de los 3 bioensayos. También se llevaron larvas de los 3 bioensayos. Se tomaron datos meteorológicos, temperatura y humedad relativa, la temperatura corporal de los 3 cadáveres. Día 7, 25 de octubre de 2015. Llega el huracán Patricia a Aguascalientes con vientos atípicos. Han transcurrido 144 horas después de haber iniciado el experimento. Se han colocado especies adultas de los 3 bioensayos. También se llevan larvas de los 3 bioensayos y las primeras pupas del bioensayo testigo. Se tomaron datos meteorológicos, temperatura y humedad relativa, la temperatura corporal de los 3 cadáveres. Día 8, 26 de octubre de 2015. Toca tierra el huracán Patricia Aguascalientes. Lluvias atípicas para el periodo estacional. Han pasado 168 horas de haber iniciado el experimento. Se han colectado especies adultas de los 3 bioensayos. También se colectaron larvas de los 3 bioensayos. Se tomaron los datos meteorológicos, temperatura y humedad relativa, la temperatura corporal de los 3 bioensayos. Se dice que tocó tierra el huracán Patricia en Aguascalientes y se continuaron con las lluvias cerca de las últimas 24 horas. Día 9, 27 de octubre de 2015. Han transcurrido 192 horas de haber iniciado el experimento. Se han colectado especies adultas de los 3 bioensayos y colectaron también larvas de los 3 bioensayos. Debido a las lluvias atípicas de este periodo estacional y a la baja temperatura se ha comenzado un ciclo nuevo. La actividad de moscas adultas ha disminuido. Se tomaron los datos meteorológicos, temperatura y humedad relativa, la temperatura corporal de los 3 cadáveres. Día 10, 28 de octubre de 2015. Han pasado 216 horas de haber iniciado el experimento. Se colectaron especies adultas de los 3 bioensayos y se colectaron también larvas de los 3 bioensayos. Se tomaron los datos meteorológicos, temperatura y humedad relativa, la temperatura corporal de los 3 cadáveres. Día 11, 29 de octubre de 2015. Han transcurrido 242 horas de iniciado el experimento. Se colectaron especies adultas de los 3 bioensayos, así como que se colectaron larvas de los 3 bioensayos. Se tomaron los datos meteorológicos, temperatura y humedad relativa, la temperatura corporal de los 3 cadáveres. Día 12, 30 de octubre de 2015. Han pasado 264 horas de haber iniciado el experimento. Se colectaron especies adultas de los 3 bioensayos, se colectaron también larvas y pupas de los 3 bioensayos. Se tomaron los datos meteorológicos, temperatura y humedad relativa, la temperatura corporal de los 3 cadáveres. Día 13, 31 de octubre de 2015. Han transcurrido 288 horas de haber iniciado el experimento. Se han colectado especies adultas de los 3 bioensayos y se colectaron larvas de los 3 bioensayos. Se tomaron los datos meteorológicos, temperatura corporal y humedad relativa, la temperatura corporal de los 3 cadáveres además. Día 14, 1 de noviembre de 2015. Han pasado 312 horas de haber iniciado el experimento. Se colectaron especies adultas de los 3 bioensayos y se colectaron larvas y pupas de los 3 bioensayos. Se tomaron los datos meteorológicos, temperatura y humedad relativa, la temperatura corporal de los 3 cadáveres. Día 15, 2 de noviembre de 2015. Han transcurrido 336 horas de haber iniciado el experimento.
Se han colectado de especies adultas de los 3 bioensayos, así como también se colectaron larvas de los 3 bioensayos. Se tomaron datos meteorológicos, temperatura y humedad relativa, la temperatura corporal de los 3 cadáveres. 16. 3 de noviembre del 2015. Han pasado 360 horas de haber iniciado el experimento, se colectaron especies adultas de los 3 bioensayos y se colectaron larvas de los 3 bioensayos. Se tomaron los datos meteorológicos, temperatura corporal y humedad relativa, la temperatura corporal de los 3 cadáveres. Día 17, 4 de noviembre del 2015. Han transcurrido 384 horas de haber iniciado el experimento. Se han colectado especies adultas de los 3 bioensayos y se colectaron larvas de los 3 bioensayos. Ha comenzado la reducción esquelética. Ya no se encuentran tejidos blandos. Se nota la presencia activa de escarabajos. Se tomaron los datos meteorológicos, temperatura y humedad relativa, la temperatura corporal de los 3 cadáveres. Día 18, 5 de noviembre de 2015. Han pasado 408 horas de haber iniciado el experimento. Se colectaron especies adultas, se tomaron los datos meteorológicos, temperatura y humedad relativa, la temperatura corporal de los 3 cadáveres. Día 19, 6 de noviembre del 2015. Han transcurrido 432 horas de haber iniciado el experimento. Se colectaron especies adultas de los 3 bioensayos y también se colectaron larvas y pupas de los 3 bioensayos. Se tomaron los datos meteorológicos, temperatura y humedad relativa, la temperatura corporal de los 3 cadáveres. Día 20, 7 de noviembre de 2015. Han pasado 456 horas de haber iniciado el experimento. Se colectaron especies adultas de los 3 bioensayos. Se tomaron los datos meteorológicos, temperatura y humedad relativa, la temperatura corporal de los 3 cadáveres. Día 21, 8 de noviembre del 2015. Han transcurrido 480 horas de haber iniciado el experimento. Se colectaron especies adultas de los 3 bioensayos. Se tomaron los datos meteorológicos, temperatura y humedad relativa, la temperatura corporal de los 3 cadáveres. Día 22, 9 de noviembre del 2015. Han pasado 504 horas de haber iniciado el experimento. Los bioensayos se encuentran en reducción esquelética. Se colectaron especies adultas y se nota una baja en las especies adultas alrededor de los cadáveres. Se tomaron los datos meteorológicos, temperatura corporal y humedad relativa de los 3 cadáveres. Día 23, 10 de noviembre del 2015. Han transcurrido 528 horas de haber iniciado el experimento. Los 3 bioensayos se encuentran en una reducción esquelética, se colectaron especies adultas, se tomaron los datos meteorológicos, temperatura corporal de los 3 cadáveres y humedad relativa. Día 24, 11 de noviembre 2015. Han transcurrido 552 horas de haber iniciado el experimento. Ya se encuentran los 3 bioensayos en reducción esquelética. Se colectaron especies adultas de los 3 cadáveres. Se tomaron los datos meteorológicos, temperatura y humedad relativa de los bioensayos, la temperatura corporal de los 3 cadáveres, y hoy es el último día en que se toman datos meteorológicos sustanciales para el experimento. En los días posteriores se harán visitas a los bioensayos cada semana hasta que se nos permita. Bioensayos, bioensayo testigo y coordenadas. Norte, 21 grados, 54 minutos, 39.4 segundos. Oeste, 102 grados, 19 minutos, 17,2 segundos. Bioensayo 1, norte, 21 grados, 54 minutos, 38,7 segundos. Oeste, 102 grados, 19 minutos, 17,5 segundos. Bioensayo 2, norte, 21 grados, 54 minutos, 38,3 segundos. Y oeste, 102 grados, 19 minutos, 16,8 segundos. Esta es la ubicación de las jaulas de protección de los bioensayos. Apartado 4. Análisis de resultados. La descripción general del uso de los datos. Una descripción desde el 19 de octubre hasta el 11 de noviembre de 2015 con temperatura corporal, humedad relativa, máxima, mínima y el momento, además de datos como la precipitación. La precipitación se presentó el 23 de octubre, el 24 de octubre, el 25 de octubre del 2015 y además el día 1 de noviembre del 2015. La comparativa de temperatura corporal de los bioensayos desde el 19 de octubre del 2015, el cual tuvo una temperatura momento en el bioensayo testigo de 18 grados, el primer testigo, el segundo bioensayo a 18 grados y el tercero a 18 grados también. Así, desde el 20 de octubre de 2015 hasta el 11 de noviembre de 2015, temperatura y el momento, el cual tuvo una variabilidad desde los 18 grados hasta los 10 grados y en una ocasión llegó hasta los 8 grados
Ya prácticamente para el final de el experimento, el 10 de noviembre del 2015 y el 11 de noviembre, mantuvieron una temperatura de 8 grados, así como el 7 y 8 de noviembre una temperatura de 9 grados, las cuales fueron manifestadas como las más bajas. Estas se manifestaron en el bioensayo 1. Los días transcurridos, las especies fueron 25 días y encontramos la Sinomia cadaverina al principio, Phoenicia sericata al principio y a la mitad, Colomicia macellaria al tercer día y hasta los 3/4 del ensayo, Phoenicia cuprina desde el segundo día hasta la mitad del ensayo, Lucilla illustris desde el quinto día hasta la mitad del ensayo, Chrysoma rufifacies desde el sexto día hasta la mitad del ensayo, Pheophila casei desde el quinto día hasta un primer cuarto del ensayo, la Califora vicina desde el sexto día hasta la mitad del ensayo, Musca doméstica desde el quinto día hasta el primer cuarto del ensayo, Stomoxys calcitrans desde el cuarto día hasta el primer cuarto del ensayo, Sarcófaga hemorroidalis desde el sexto día hasta la mitad del ensayo, Sarcófaga bulata el sexto día, el séptimo día, el décimo día, el quinceavo día o decimoquinto y décimo séptimo día. Necrofia rufipes desde el cuarto día hasta el primer cuarto del ensayo, Creophilus maxillophilus desde el séptimo día hasta 3/4 del ensayo, Saprinus assimilis desde el décimo día, el décimo primero, el décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y el décimo séptimo. Easter especies desde el décimo día, décimo primero, décimo tercero, décimo quinto, décimo séptimo y décimo octavo. Dermeste sater desde el décimo primero, décimo segundo, décimo cuarto, décimo sexto y décimo noveno. Y Thanatophilus especies desde la mitad del ensayo hasta el penúltimo día del ensayo. Estas son la sucesión de especies en el periodo estacional de otoño 2015. La interpretación de los datos recabados. Los alcances y objetivos de la presente investigación no contemplan análisis estadísticos, dado que es una investigación descriptiva correlacional, por lo que solamente se obtuvieron un listado de especies y su correlación con el tiempo de descomposición de cadáveres. El orden, por ejemplo, la familia y las especies. Del orden Diptera, la familia Califoridae, Sinomia cadaverina, Cochimilea macellaria, Phoenicia sericata, Califora vicina, Lucilla illustris, Phoenicia cuprina, Chrysomia rufifacies. De la especie de la orden Diptera, de la familia Musidae, tenemos la musca doméstica y la Stomoxys calcitrans. De la orden Diptera, de la familia Pheophilidae, tenemos a la Pheophila casei. De la orden Diptera, de la familia Sarcophagidae, tenemos las especies Sarcófaga hemorroidalis y la Sarcófaga bulata. De la orden Diptera, Sarcophagidae familia, especies Sarcófaga hemorroidalis y Sarcófaga bulata. De las coleópteras, del orden de las coleópteras tenemos familias como la Cleridae, que la especie fue Necropia rufipes. Del orden Coleóptera familia Dermestidae tenemos las especies Dermester ater. Del orden Coleóptera familia Histeridae tenemos las especies Hister especies y Saprinus assimilis. Y de la orden Coleóptera familia Staphylinidae tenemos la especie Creophilus maxillus. De la orden Coleóptera familia Sylphidae tenemos Thanatophilus especie. Esas son las principales familias y especies que se presentaron en todo el desarrollo del experimento de la entomofauna necrófaga presente en cerdo, sus escrofa. Discusión de los datos recabados. En la presente investigación se identificaron dos órdenes de insectos necrófagos, siendo Diptera y Coleóptera. Las familias pertenecientes al orden Diptera fueron las siguientes: Califoridae, como la Chrysomia rufacies, Phoenicia sericata, Phoenicia cuprina,
Cocliomycia macellaria, Lucilia illustris y Sinomia cadaverina. De la Musidae, la musca doméstica y la Stomoxys calcitrans. Pheophilidae, la Pheophila casei. Y Sarcophagidae, Sarcophaga hemorrhoidalis y Sarcophaga bulata. Pertenecientes al orden Coleoptera son Cleridae, la Necrovia rufipes, Staphylinidae, Crophilus maxillosus, Staphylinidae, Crophilus maxillus, Sylphidae, Thanatophilus especie y Dermestidae, Dermestes ater e Eisteridae, Ipster especies y Saprinus similis. Los principales géneros que se presentaron en toda la investigación del orden Diptera fueron Lucilia illustris, Cochilomycia macellaria, Phaenicia sericata, Phaenicia cuprina, Chrysomia rufifacies, todas estas de la especie Califoridae, musca doméstica de la familia Musidae, Pheophila casei perteneciente a la familia Pheophilidae, Sarcophaga hemorrhoidalis de la familia Sarcophagidae y del orden Coleoptera Necrophaga rufipes o Necrovia rufipes, que pertenece a la familia Cleridae, Dermestes ater de la familia Dermestidae, Ister de la familia Isteridae y de la familia Staphylinidae, Crophilus maxillus. Se pudo observar que no hubo una variación significativa de las especies de dípteros y coleópteros que se presentaron para el presente experimento. La sucesión de los insectos necrófagos también fue diferente para cada periodo. Los dípteros Phaenicia sericata, Lucilia illustris de la familia Califoridae, musca doméstica que pertenece a la familia Califoridae, fueron las especies que se registraron en todos los periodos estacionales. Centeno en 2004 menciona que los dípteros de la familia Califoridae son los primeros en colonizar un cadáver. Como se pudo observar en el desarrollo del proyecto, los primeros insectos en llegar fueron las moscas pertenecientes a dicha familia. Siguiendo el proceso de descomposición, las moscas de las familias Musidae, Sarcophagidae y Pheophilidae y posteriormente los escarabajos. Entonces tenemos que los primeros en colonizar un cadáver son la familia Califoridae, posteriormente la familia Musidae, Sarcophagidae, Pheophilidae y posteriormente los escarabajos. La diversidad de especies encontradas de la familia Califoridae concuerda con Martínez en 2004, así como las especies de sarcófagos múcidos y de los escarabajos. La abundancia de especies está relacionada con los procesos de descomposición. En la presente investigación ocurrió un evento meteorológico extraordinario para la ciudad de Aguascalientes. Se presentó el huracán Patricia del 20 al 25 de octubre con lluvias y vientos atemporales para las fechas antes mencionadas, lo que provocó en los bionsalles una modificación en el proceso de descomposición, ya que estos se encontraban en el periodo de reducción esquelética. Como se encontraban en la intemperie, fueron afectadas por las lluvias, la temperatura corporal y la humedad registrada, lo cual provocó que los tejidos se hidrataran y con ello se reactivó la sucesión de especies necrófagas, modificando el cronotanato diagnóstico. Apartado quinto. Conclusiones. Contrastación de la hipótesis de los resultados obtenidos. Como hipótesis se planteó que los géneros Lucilia y Phaenicia de la familia Califoridae son los pioneros en el proceso de descomposición de un cadáver con inhumación incompleta, siendo cerdo sus escrofa. Los resultados obtenidos en esta investigación fueron los que se encontraron dos órdenes de importancia forense, 9 familias y 18 especies. Con estos resultados podemos concluir que se acepta la hipótesis nula, ya que para el estado de Aguascalientes no se encuentran datos específicos de la riqueza de especies de entomofauna necrófaga y esto contribuye al conocimiento de su diversidad. Verificación del cumplimiento de los objetivos de la investigación. Los objetivos planteados para la presente investigación fueron identificar las especies de insectos necrófagos presentes en cerdos sus escrofa, con inhumación incompleta en el periodo estacional del otoño de 2015, y como objetivo específico fue determinar la secuencia de aparición, sucesión ecológica de las especies de insectos necrófagos para establecer el tiempo de muerte. Según los resultados obtenidos se cumplió el objetivo general, ya que su identificación fueron 18 especies de insectos necrófagos presentes en el cerdo, sus escrofa, perteneciente a 9 familias y 2 órdenes, según su clasificación taxonómica. Asimismo, se cumplió el objetivo específico donde se determinó la secuencia de sucesión de insectos necrófagos, siendo la especie pionera Lucilia illustris, perteneciente a la familia Califoridae y la orden Diptera. Recomendaciones para futuras investigaciones. Se recomienda elaborar protocolos de toma de datos y establecer criterios de análisis estadísticos previos a la realización del estudio. Seguir los fenómenos de descomposición inicial anabióticos con más detalle durante las primeras 24 a 36 horas de la muerte con el fin de realizar un análisis más detallado y preciso de la descomposición cadavérica.
Construir curvas de crecimiento y desarrollo teniendo en cuenta la influencia de fármacos y tóxicos. Desarrollar tablas de probabilidad y bases de datos en los distintos estudios para lograr un nivel óptimo de comparación y determinación del intervalo post-mortem en aras de desarrollar modelos computacionales que simulen las condiciones de campo y laboratorio en un futuro no muy lejano. Continuar con más estudios sobre entomología forense utilizando otro tipo de variables tales como otros tipos de vegetación, estaciones meteorológicas, exposición del cadáver, otras localidades del estado para establecer las especies asociadas, la duración de los fenómenos de descomposición y el tiempo de colonización, para así integrar un mapa de distribución de especies entomológicas de importancia forense para Aguascalientes. Como anexos tenemos la temática entomofauna necrófaga presente en cerdo, con una inhumación incompleta en el periodo de otoño 2015 en la ciudad de Aguascalientes. Con la justificación, actualmente el conocimiento de la entomofauna necrófaga ha cobrado una gran importancia por los datos que aportan en la resolución de casos legales. La importancia del presente trabajo de investigación es apoyar a las técnicas de investigación de hechos presuntamente delictivos con las herramientas que brinda la entomología forense. Y que ésta no sea limitada a una metodología para establecer tiempo de muerte. Al contrario, buscar las bondades de su aplicación para enriquecer los posibles aportes que de este método puedan derivar para la resolución de los casos. Preguntas de investigación: ¿cuál es la entomofauna necrófaga presente en el cerdo? Sus escrofa en el periodo de otoño 2015 en la ciudad de Aguascalientes. El objetivo general: identificar las especies de insectos necrófagos presentes en una inhumación incompleta en el periodo estacional de otoño de la ciudad de Aguascalientes. Y el objetivo específico: determinar la secuencia de aparición, sucesión de las especies de insectos necrófagos para establecer lapsos de descomposición. También se presentó un anexo fotográfico de los cerdos sacrificados. Además, una fotografía de las fosas en las cuales fueron depositados estos cerdos en el bioterio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Varias fotografías de la persona que realiza la investigación de campo, las criptas, fotografía de algunas de las especies larvarias macroscópicas, pudieran ser visibles, la recolección, y con esto damos por terminado la presente lectura del trabajo, el cual fue presentado por la maestrante Marta Elizabeth Orozco Medina, su asesor temático, doctor Aide Martínez Rubalcaba, asesor metodológico, doctor Rubén Leonardo Guerrero Macías, en enero del 2019. La lectura la realizó el doctor Luis Fernando García Brand, el cual es médico forense adscrito a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes en la Dirección General de Servicios Periciales. Actualmente maestro en Ciencias Forenses por el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes y presente sinodal de este trabajo.